Muy buenas, mis queridos alumnos. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta asignatura y poder hablar ¿verdad? De espíritu emprendedor, como el concepto, importancia que involucra o que hace especial o único a esa persona que decida emprender o a esa persona que le llamamos el gran emprendedor. En este primer encuentro formará como una base a lo que vendrá a continuación en los demás. A continuación en los demás encuentros de buenas prácticas que nos ayudan a emprender un negocio, fundar una empresa que digamos y pues desarrollarla eficientemente. Así que prestemos mucha atención a los conceptos para que no nos desviemos y pues tengamos un concepto quizás errado de lo que es realmente ser un emprendedor. Veamos. Concepto de espíritu emprendedor. Bueno, hay tres palabras que involucran mucho a este concepto. Tres palabras que se relacionan entre sí y que nos hablan de emprendedurismo. Muchos escuchamos decir personas que tienes que dejar de trabajar, por ejemplo, tienes que dejar de trabajar y emprender tu propio negocio. A veces me río cuando escucho este tipo de afirmaciones porque, claro, es bueno emprender, pero dejar de trabajar en una empresa trabajando para otro, desarrollando el negocio de otras personas para emprender el propio tuyo, no quiere decir que no vas a trabajar. Cuando decides emprender en tu propio negocio, también hay preocupaciones, hay responsabilidades, hay trabajo, quizás hasta más, porque tendrás a un público, tendrás a un consumidor exigente a quien debes darle o rendirle cuenta. Al igual que tendrás por debajo de ti que también debes rendirle cuenta a los empleados o colaboradores de tu negocio en caso de que, ¿verdad?, en un futuro decidas entrar personas a que trabajen contigo, como también tendrás que rendir cuenta a los proveedores, aquellos que te proveen insumos necesarios para el buen funcionamiento de tu empresa o negocio. Entonces, emprender no necesariamente se relaciona con no trabajar más. Emprender no necesariamente se relaciona con eh, eh, tengo tiempo para hacer lo que quiera. No, no es eso. Entonces, es bueno que aterricemos ahí y pues seamos objetivos con esto. Emprender implica, repito, trabajo, responsabilidades. Y es que emprender trata de buscar, de la búsqueda de oportunidades. Aquellas oportunidades que hay allí afuera que se traducen en problemas que tú tienes que o tienes la oportunidad de resolver aquellos problemas de la sociedad. Esa es el mayor enfoque que tienen los grandes emprendedores. Se enfocan en buscar allí afuera en la sociedad cuál es ese problema que se convierte en una oportunidad para él poder resolverle, ¿verdad?, esa necesidad y tengan así ese beneficio mutuo. Yo te resuelvo un problema y pues mi negocio también se desarrolla. Y pues eh, esto es emprender. Esto se le llama a una persona que tiene ese gran espíritu allí emprendedor, que decide pues emprender
resolviendo aquel problema que existe en la sociedad. También hablamos de innovación, ¿no? Esto es ya se puede hablar a nivel interno de la empresa, como también, que lo vamos a ver en un próximo encuentro, como también innovar algo que no existe para resolver un problema de forma distinta y de manera más eficiente. Innovación interna en la empresa, una persona que es innovador a lo interno de la empresa, que produce buenos resultados a la organización. Esto es un tipo de emprendedurismo o un emprendedor empresarial, un emprendedor organizacional, en donde la innovación se convierte y siempre se ha dicho que es una parte sumamente importante para el desarrollo de cualquier organización. Entonces, también esto es emprender. No necesariamente emprender tiene que ver con la creación de una empresa o un negocio. Si eres un empleado y te gusta innovar y te sientes motivado para innovar, pues también eres un emprendedor, pero que rinde o que da beneficios a ese dueño de ese negocio o empresa. Pero lo puedes hacer también para ti, innovar aquellos productos, en productos o servicios que satisfagan las necesidades del entorno externo de la sociedad, de algún tipo de problema que tenga o que haya en la sociedad, y que con tu innovación tú puedas resolver ese problema de manera más eficiente, a diferencia de las empresas o negocios existentes que quizás no se enfocaron o no tuvieron un buen enfoque en la resolución de un problema ya existente en la sociedad. También, cuando hablamos de espíritu emprendedor, estamos hablando también de crecimiento personal, profesional, en donde tú como persona creces, te alimentas, aprendes y vas creciendo para pues ser mejor persona primero, y pues crecer para el beneficio de las personas que te rodean. Porque cuando tú creces en conocimientos, por ejemplo, y tú compartes ese conocimiento, pues estás beneficiando a otras personas, y quizás puedas convertir esos conocimientos que tú tienes en algún tipo de negocio que resuelvan problemas. Entonces, estas tres palabras que hemos visto involucran a una persona que tiene un espíritu emprendedor. Siempre está en búsqueda de oportunidades, siempre está atento al mercado, viendo qué puede resolver, viendo qué puede aportar a la sociedad, y la innovación, ¿no? Qué puede innovar, qué puede hacer mejor que las demás empresas. Crecimiento, crecer y crecer, haciendo lo que le apasiona hacer a esa persona. Y esto es a lo que llamamos espíritu, o tener ese espíritu emprendedor. Ahora pregunto, ¿en cuál de estas tres palabras tú te encuentras? ¿Estás ansioso por resolver problemas, en búsqueda de oportunidades? ¿Realmente lo estás haciendo como se debe? ¿Eres un innovador o estás aportando a tu crecimiento personal y profesional? Hazte estas preguntas y analízalas, y verifica si en verdad tú tienes ese espíritu emprendedor que tanto quizás tú anhelas.
y que si no, pues comiences a trabajar en esto. Ahora veamos las empresas o la diferencia, comparar las empresas emprendedoras versus las empresas pequeñas no emprendedoras. Fíjense, muchas son las empresas que fracasan por no ser emprendedoras. Es decir, no es que yo pondré un negocio y lo fundé, lo creé y está dando buenos resultados el primer año, pero de repente el segundo año no sea igual, simple y llanamente porque no has emprendido en tu empresa a lo interno para poder competir en el mercado. Esto es lo que le llamamos la innovación. El fracaso es un producto de la falta de innovación. La falta de innovación es un producto de la falta de un espíritu emprendedor. Y la falta de un espíritu emprendedor es un producto o falta de motivación y fuerza de voluntad. Entonces, debemos tener mucha visión, debemos tener una misión bien clara y establecida de lo que realmente queremos, de lo que realmente hacemos, misión, y de lo que realmente queremos alcanzar, que es la visión. No es igual a una empresa emprendedora que siempre está innovando. No es igual a esta empresa que siempre está viendo las necesidades que van surgiendo en el mercado, porque son necesidades que cambian. Hay generaciones nuevas que van entrando y las generaciones existentes van cambiando, las necesidades van cambiando. Las empresas exitosas que se mantienen en el tiempo son expertas en captar aquellas nuevas necesidades que han surgido y conocer los cambios que han generado aquellas generaciones que existen en la actualidad, producto del cambio, producto de todos aquellos factores que generan cambio en la sociedad. La sociedad sufre sus cambios, por lo que las empresas también deben cambiar juntamente con la sociedad para que fácilmente éstas se puedan adaptar y cumplir con los requisitos que está exigiendo el consumidor. Las empresas deben ser emprendedoras. Si eres tú que tienes un negocio, debes cumplir con varias cosas para tú ser un emprendedor, para que tu empresa o tu negocio sea emprendedor realmente. Enfócate en la diferenciación, por ejemplo. Enfócate en la creación de nuevos productos, de nuevos servicios. Enfócate en algo distinto. Enfócate principalmente en satisfacer esas necesidades, pero de forma diferenciada. Entonces, hay mucha diferencia entre una empresa emprendedora versus una empresa no emprendedora. La empresa no emprendedora son aquellas personas que se quedan ahí y están conformes con lo que tienen y pueden permanecer en el tiempo. Pueden permanecer 1, 2, 3, 4, 5 años, digamos, pero llegará aquel gran momento en donde pues no serás recordado como empresa, como negocio, porque las cosas cambiaron y te has quedado obsoleto, como ha pasado con muchas otras empresas hoy en día que ya no existen por quedar en el pasado, como es la famosa empresa reconocida por todos, Thomas Cook. Thomas Cook no quiso innovar, no quiso adaptarse a los nuevos tiempos y hoy en día Thomas Cook ha desaparecido.
como otras empresas que duraron muchos años y por no tener y por no ser emprendedoras, se han quedado en el pasado. Emprende tu negocio, pero sigue emprendiendo una vez puedas tú tener ese tan anhelado negocio. ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué emprender? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, la importancia de ser un emprendedor, de tener un espíritu emprendedor, para los países, para las naciones, lo primero es que generan empleos. La generación de empleos es uno de los aspectos más importantes que impacta directamente la economía de un país. La generación de empleos es sumamente importante para el desarrollo de cualquier nación. Por eso los gobiernos deben trabajar mucho con estas personas que tienen ese espíritu emprendedor, que tienen una idea diferente. Aquí en nuestro país, empresas como el Banco Reserva, Banco Popular, he visto que apoyan y tienen programas, tienen iniciativas donde apoyan a estos jóvenes emprendedores con muy buenas ideas, en donde ellos mismos son los que financian esas ideas para que esos negocios se puedan desarrollar. Ellos se presentan, se presentan ante estas empresas y pues si tienen buena idea le apoyan y le va bien. Conozco varios casos así y están ahí. Y es porque estas empresas han visto la importancia que es la de emprender. Toda empresa, todo negocio, todas esas grandes empresas que conocemos hoy en día, como Colgate, Coca-Cola, Cola Real, Johnson Johnson, KFC, Burger King, todas aquellas empresas grandes que conocemos hoy en día, empezaron por una pequeña idea, por una persona que tuvo una idea y que hoy en día genera miles y miles de empleos a nivel internacional. Entonces, no está mal que pensemos en emprender. Si no encuentras apoyo de empresas del gobierno, no significa que no lo puedas hacer, no significa nada. Lo importante es que tengas una buena idea y que actúes y no te quedes esperando a que una persona venga a echarte una mano. Claro está, es importantísimo que no te quedes solo, sino que compartas pero con mucho cuidado, que compartas y veas cuáles son las opiniones de aquellas personas cercanas a ti y puedas hacer quizás algunos ajustes, que busques asesoría de expertos y es muy importante esto, la importancia de tener un espíritu emprendedor genera un impacto positivo para las naciones, para los países. Así que sigue adelante con tu emprendedorismo. Si has pensado en alguna vez emprender algún negocio, lo puedes hacer. Hazlo y pon en marcha esa idea, esa gran idea que en el transcurso, en el proceso, todo se va a ir poniendo en su lugar, aunque así en el momento tú no lo creas. Proceso básico de un emprendedor. ¿Cuál es ese proceso básico de un emprendedor? Explorar el contexto. Son 4. Explorar el contexto, oportunidades y ventajas competitivas, fundar la empresa
y administrar la empresa. Fíjense que cada uno de estos pasos, que son cuatro, hay unos otros pasos que hay que hacer. Por ejemplo, explorar el contexto. ¿Cómo exploras tú el contexto? Estamos hablando de lo que te rodea, del mercado. ¿Qué hay allí en el mercado? ¿Cuáles son los pasos que yo voy a hacer para poder yo explorar el contexto? ¿Por qué explorar el contexto? Es importante porque tú vas a ver allí cuáles son los problemas que hay. Y a partir de ahí, claro está, en base a algo que realmente te apasione, pues a partir de ahí tú comienzas a generar aquellas oportunidades, que es el segundo paso, y aquellas ventajas competitivas que tú vas a ofrecer versus tu competencia. ¿Cuáles son esas oportunidades que tú has encontrado en el contexto? Esas oportunidades que son aquellos problemas que para ti se transforman en oportunidades importantísimas para tú hacer lo que a ti te gusta, ya sea pues un negocio de vender algún tipo de producto, enseñar, capacitar, qué sé yo, cualquier cosa que te apasione, que te llame la atención, pues debe estar alineado directamente con la satisfacción de aquellas necesidades que tú encontraste en el contexto. Luego está la de fundar la empresa. Luego que ya tú tienes todo esto organizado, vamos a fundar la empresa. ¿Cómo se hace? Todo esto lo vamos a ver en los demás encuentros. ¿Cómo se funda una empresa? ¿Cómo se crea una empresa? Aquí pasamos por la planificación. Vamos a planificar. Ahora vamos a ver cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión. Luego que ya yo encuentro esas oportunidades, luego que ya yo sé lo que quiero satisfacer, el problema que quiero resolver, cuáles son los objetivos, cuál es el plan estratégico, cuál es ese diseño organizacional que debo formar, cuántas personas tendré a mi lado, cómo lo voy a hacer. Todo esto está en la creación o fundación de una empresa. ¿Cómo será el nombre de la empresa? Registro de nombre, la parte de finanzas, contabilidad, que normalmente lo hace un experto. Como toda empresa lo hace, le paga a una persona que organice su contabilidad, su finanza o que le lleve esto, mientras tú y tu equipo se encargan de otras cosas importantes, porque sabemos que las empresas tienen departamentalización, están departamentalizadas, tienen departamentos, contabilidad, mercadeo, ventas y recursos humanos. Pero lógicamente quizás tú no empieces así, de tan alto. Quizás empieces tú solo, una mini empresa o mi pymes, en donde eres tú y un compañero en donde han empezado un negocio. Y a medida que va pasando el tiempo, que están viendo los resultados, tu empresa va creciendo y vas a ir necesitando otras personas. Y los departamentos entonces se van creando poco a poco. Es así como se crea una empresa. Siempre menciono Cola Real. Cola Real empezó en el garaje de una casa. Y ahí pues empezaron los añaños a crear esta fórmula de cola. Y la familia se fue involucrando en el negocio. Hoy en día Cola Real es una empresa reconocida y grande, que comenzó en un garaje. O sea, se empieza pequeño, pero si tienes buena planificación, si tienes una buena dirección, una buena organización y un buen control, tu empresa va a crecer, se va a desarrollar
y será reconocida por muchos. Luego viene la administración de la empresa. Luego de que ya tú creas la empresa, se debe administrar. ¿Cómo se va a administrar? ¿Será una empresa bien centralizada, descentralizada? ¿Cómo será la unidad de mando? ¿Cuál va a ser el organigrama? ¿Cómo va a ser todo? ¿Cómo voy a administrar las finanzas, la contabilidad, el flujo de inventario, por ejemplo? Todo esto, todos estos pasos que ven acá, que son 4, tienen otros pasos que se deben analizar, se deben ejecutar bien, con mucho cuidado. Pero se empieza pequeño y pues se va creciendo hasta lograr aquello que tú tanto anhelas. Todo esto es un ciclo. Una vez que tengas administrada ya, fundada tu empresa y que ya le estés administrando tu negocio, siempre tienes que estar explorando el contexto. Ya creé mi empresa, me voy a olvidar del contexto. No, debes estar explorándolo siempre porque el contexto cambia, el entorno general cambia, las tecnologías cambian, el macroentorno cambia, las sociedades cambian. Entonces se debe analizar el contexto siempre. Siempre se debe estar buscando oportunidades. Siempre. Porque empresas que no hacen esto, que no están siempre en este ciclo, son empresas o negocios que están destinadas al fracaso. Si eres uno de los que piensa crear tu negocio, te doy el consejo de que comiences por eso que tanto a ti te gusta hacer. Pero empieza por querer resolver un problema que hay en la sociedad. Y no te olvides nunca de buscar ayuda, de buscar un asesoramiento, porque esto te va a ayudar muchísimo. Este es espíritu emprendedor. Espíritu emprendedor es y será siempre importantísimo. Y ojalá todos tuviéramos ese espíritu emprendedor dentro. Muchos solo piensan en salir de la universidad y graduarse y emplearse ahí por tantos años en una empresa. Tantos años este es su sueño, pero qué bueno es cuando emprendemos, qué bueno es cuando logramos eso que tanto anhelamos, de crear nuestro propio negocio y dar oportunidades, dar empleos a otras personas que sí lo necesitan. Esto es cuanto en este primer encuentro de esta asignatura. En los demás encuentros estaremos viendo las buenas prácticas, empezando por la planificación, luego vamos por la organización, luego la dirección y luego el control de cómo esto se va a ir interiorizando, cómo se va a ir desarrollando en cada uno de estos encuentros, de manera que tú tengas una idea clara de cómo podemos crear un negocio exitoso, cómo podemos administrarlo también. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.